Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2023. Bueno, mis corazones, pues vamos a comenzar contigo, mi queridísimo Capricornio. Vamos a ver todo lo que te va a pasar a lo largo de este año 2023. Vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver el amor, la economía, el trabajo, la salud. Vamos a hacer una tirada general también. Nos vamos a ir parando o haciendo un poquito de... o profundizando un poquito más en las cosas importantes, Capricornio. Así que vamos a ir comenzando, Capricornio, y tu año 2023. Vamos a ver, Capricornio. Capricornio y tu año 2023. Es un mes, en el mes de agosto, bajo mi punto de vista, bajo lo que estoy viendo, de noticias muy positivas, de noticias que te traen éxitos. Y de hecho el mes de febrero me encanta, es un mes de muchos éxitos para ti, de triunfos, Capricornio. Noticias muy esperadas a lo largo del mes de marzo. Cambios a lo largo del mes de abril. Una etapa, dice, algo que se tiene que terminar, bien, algo que se termina, y cuando se termina esto llega como un cambio de vida o un cambio de trabajo o un cambio de casa, algo así, a lo largo del mes de mayo. Preocupaciones a lo largo del mes de junio, preocupaciones con alguien joven o algo por el estilo. Esto lo vamos a mirar también, Vamos a ver. Alianzas, y que esto puede ser en el tema del trabajo, en el tema del amor, en todo lo que tenga que ver con sociedades y demás. Dice, en el mes de noviembre hay que tomar decisiones con esto, hay que tomar decisiones, ¿bien? El tema, hay aquí una situación que dice, a lo largo del mes de noviembre tú estás esperando, tiene que llegar un dinero a ti, y ese dinero como que está parado, ¿bien? Capricornio, hablan de un parón en el tema de lo que es tu economía a lo largo del mes de noviembre, o de un dinero que tiene que llegar y que está como un poco estancado. Lo que se termina a lo largo del mes de abril, dices, se termina como se tiene que terminar. No hay otra forma de terminarlo. ¿Bien? Noticias referentes a lo que es el amor, noticias importantes para muchos de vosotros en el mes de agosto, noticias importantes, recompensas, todo lo que tenga que venir del pasado, como trabajo, como personas y demás, a lo largo del mes de septiembre, ¿vale? El mes de diciembre es un mes muy de cara a la... lo veo mucho como muy de cara a la galería, ¿no? Habla mucho de nuestro entorno, de nuestras amistades, de la sociedad que nos rodea. Y hablan de muchas confusiones, hablan de cambios que tú vas a hacer también en ese aspecto. Eso será en el mes de diciembre del año 2023. Vamos a ver qué más. Capricornio. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio. Seguimos con los temas que más nos gustan y os gustan. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio, solteros, año 2023. Capricornio, solteros, año 2023. En el mes de enero, dice, sientes la necesidad
sientes la necesidad o realmente tienes los caminos abiertos en el tema del amor, ¿no? Algo, puedes sentirte vivo en este aspecto, puedes sentir que se acercan personas a tu vida, o como que algo está comenzando. Pero también te voy a decir una cosa, Capricornio, que estáis totalmente solterísimos, esta persona, si es una persona en concreto, no es una emoción, aquí dicen las cartas que a lo largo del mes de febrero tú te darás cuenta que esta persona le cuesta o tiene algún tipo de impedimento. No lo veo con terceras personas o no la veo con terceras personas, pero tiene algún tipo de impedimento como para tomar una decisión. En el mes de marzo esta persona se dispone a tomar decisiones y puede hacer cambios en su vida. Puede haber cambios en tu vida, Capricornio, también a lo largo del mes de abril. Cambios importantes, cambios de vivienda, así lo dicen las cartas, cambios de lugar. Y con esos cambios, entrada de personas en tu vida, que las cartas me hablan de una persona en concreto que es un poco más joven que tú. No me gusta para nada esta persona, lo tengo que decir. En un principio no lleva una intención de relación estable, ¿vale? Te lo tengo que decir. De hecho, dicen las cartas que esta persona, o te darán informaciones de esta persona, a lo largo del mes de junio. Aunque a mí en un principio sea una persona que no me cuadre, bien, también te digo que parece ser que esta historia la tienes que vivir. Esta persona insiste mucho en convivencia que se puede dar entre vosotros, o semiconvivencia, se puede dar entre vosotros a lo largo del mes de julio, bien, pero también te digo que es una convivencia o semiconvivencia totalmente pasajera, ¿vale? Yo te voy a hablar de personas importantes que salen en tu vida a lo largo del año, pero no son estas personas que veo en un principio. No son estas personas que veo en un principio. Yo veo una persona a lo largo del año que sí sería como definitiva en tu vida o como importante en tu vida. Yo no me gusta hablar de personas definitivas porque en esta vida, en las relaciones, no hay nada definitivo, es que todo depende de cómo se lleve la relación. Pero yo sí te voy a hablar de un acontecimiento importante que entrará una persona muy importante. Un viaje a lo largo del mes de noviembre que harás te traerá una persona a tu vida que será muy importante. Será muy importante. Veo un año de muchos movimientos, de personas que vienen y que van. Pero la persona importante sale a finales de año, ¿vale? A finales de año 2023, ¿bien? Que aunque también te digo que esta persona podría llegar perfectamente en septiembre y tuvierais un encuentro a lo largo del mes de noviembre, y ahí es cuando ya realmente comenzaría, Capricornio, esta historia, esta relación, ¿vale? Hay distancia, parece ser, entre vosotros, ¿bien? Por lo que yo estoy viendo aquí, podría haber distancia. Hablan de un mes de mucha ilusión también a lo largo del mes de abril, mucha ilusión con cambios, o sea que es un año con movimiento de personas que vienen y que van, pero a persona importante, como te he dicho, a finales de año, con posible llegada a lo largo del mes de septiembre, ¿vale? Vamos a seguimos. Te he dicho Sagitario, perdón, Capricornio, perdón. Vamos a seguir, Capricornio. Seguimos solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar no. Vamos a ver la economía y el trabajo. Vamos a seguir, Capricornio, con los que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Capricornio, casados en convivencia y novios. Hay que tomar una decisión a lo largo de este año, si se quiere continuar con la relación, así lo dicen las cartas. El mes de enero es bueno, yo no veo un mes malo, Sí, un poco de estancamiento, pero
no es un mes malo. Capricornio, decisiones a tomar, sobre todo a lo largo del mes de febrero. Tendrás que tomar una decisión, aunque la tomas a medias, así lo dicen las cartas, ¿eh? No es una decisión tomada con contundencia, esta decisión es tomada con la boca pequeña, como yo digo, ¿eh, Capricornio? Bien. Se continúa con la relación, sobre todo a lo largo de el mes de abril. Dice, se decide continuar con la relación, pero aún así hay dudas, Capricornio. Esto quiero que lo tengáis claro. Dice, hay dudas y hay aquí... voy a ser clara. Yo estoy viendo una persona que se entromete en vuestra relación y la veo muy marcada a lo largo del mes de mayo, ¿no? Esto debería de ser dice solucionado sobre todo en el mes de junio. ¿Por qué? Porque si esto no se soluciona, podría haber alejamientos a lo largo del mes de agosto, alejamientos importantes, aunque ya se comenzaría a estar inestable en el mes de julio. Bien, desplazamientos de uno de los dos, Capricornio, a lo largo del mes de septiembre, a lo largo del mes de octubre. Dicen, no se tiene claro o se oculta una situación, o no se tiene clara o se oculta una situación en la relación, pero esta situación que se oculta o no se tiene clara tiene que ver con hijos, ¿vale? Todos los que tengáis hijos. Capricornio, en los temas del amor, dicen, tú tendrás las cosas claras. Para todos los que no tengáis claro lo que es el amor, lo que si la persona no está demostrando, porque posiblemente la persona no podría estar en una situación que no demuestra. Dice, esto se vería ya solucionado a finales de año. Bien, entonces es un año en el cual, dice, uno de los dos también lucha porque se demuestre algo más, ¿vale? ¿Será esta lucha positiva? Yo te diría que sí, Capricornio. El mes de noviembre es un mes de muchas, no voy a decir complicaciones, pero sí diferencia de opiniones, ¿vale? Como te he dicho, Capricornio, cuidado con las terceras personas. En este caso, he dicho antes, yo veo una persona que interfiere en vuestra historia, que le dicen las cartas que cuidado con las terceras personas. Dice, porque esto sí podría traer consecuencias graves, sobre todo a lo largo del mes de julio y el mes de agosto. También me hablan mucho de que uno de los dos necesita una liberación, Capricornio, y esta liberación será puesta en marcha a lo largo del mes de septiembre. Aquí yo tengo que decir, sería necesario darle el lugar que corresponde a cada uno, ¿bien? En ese mes de septiembre. Bien, Capricornio. Capricornio, que estáis de novios. Os veo un estancamiento relacionado. Dice, uno de los dos no da un paso porque le echa la culpa a la economía, ¿vale? Un estancamiento relacionado con la economía. ¿Puede haber convivencia entre vosotros, Capricornio, que estáis de novios? Sí. Pero ahora yo digo una cosa. Esta persona con la que tú estás de novio, Capricornio, ¿ha dejado a esa persona del pasado? ¿Ha superado eso? Las cartas me dicen que no. Y esto será palpable a lo largo del mes de marzo. A lo largo del mes de abril y mayo son meses en los cuales dicen las cartas que puede haber mayor duda, los que no hayan superado una historia del pasado, y de hecho hay comunicaciones con una persona del pasado. ¿Bien? Comunicaciones que podrían durar hasta el mes de agosto. Si hay un cambio en la vida de uno de los dos relacionado con el trabajo que implica un alejamiento, Capricornio, que se daría en el mes de septiembre, yo tengo que decir que podría haber engaños en el mes de octubre. Podría haber engaños. ¿Vale? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu trabajo y con tu economía. Vamos a ver. Capricornio y tu trabajo año 2023.
En el trabajo, año 2023, Capricornio, dice en el mes de enero, sobre todo los que estáis trabajando, dice, tienes que hacer las cosas muy bien, a lo largo del mes de enero para obtener un resultado en el mes de febrero, bien. Noticias que llegan a lo largo del mes de febrero relacionadas con el trabajo, noticias que posiblemente también lleguen como, las cartas lo ponen como por sorpresa, ¿no? Porque son noticias que posiblemente no se espera en ese momento. Pero las noticias, en este caso, no son noticias que lleven a un despido ni nada por el estilo. En un principio son noticias en las cuales se quiere solucionar algo dentro del lugar que tú estás trabajando. Si hubiera un cierre en ese lugar, sería a lo largo del mes de abril. Pero también he de decir que en ese cierre o en ese despido, dice, hay una solución después. O sea, es como si hubiera una firma después, en el mismo lugar. Bien, entonces no sé cómo harán esto, pero puede haber cambios importantes internos en el mes de abril, sí, que podrías estar 2-3 semanas fuera del lugar y luego entrar de nuevo. Bien. Capricornio, en el tema del trabajo, tendrás dudas sobre todo a lo largo del mes de diciembre. ¿Por qué estas dudas? Porque en el mes de noviembre no se ven las cosas muy claras, ¿vale? Triunfos muy esperados, dice que los puedes ver, pero no en su totalidad a lo largo del mes de octubre, ¿vale? Capricornio, en el tema de lo que tú estás ganando en el trabajo, dice, ese tema será hablado a lo largo del mes de agosto. Dice, buscarás una mayor tranquilidad económica dentro del trabajo a lo largo del mes de agosto. ¿Qué pasa? Que te pueden decir que sí y luego no se cumple todo lo que se ha dicho. Capricornio, que no estáis trabajando. Posibilidad de volver a un lugar del pasado, sobre todo en el mes de enero. Vuelves a ese lugar del pasado. Y en el mes de febrero y marzo, dice, tienes otras oportunidades que te va a costar tomar la decisión. Todos los que entréis en el mes de enero en un lugar del pasado, dice, estarás hasta el mes de mayo, porque en el mes de mayo harás un cambio. Te veo firmando en otro lugar, ¿bien? Con posibilidad de formar parte de algo importante en el mes de junio, ¿vale? Entonces, Capricornio, que no estáis trabajando, veo trabajo para ti, sobre todo en los primeros meses del año, son meses muy importantes, ¿vale? Pero también quiero decir algo, Capricornio, no hagas cambios. Los que no estáis trabajando y hayáis conseguido un trabajo, aquí dicen las cartas, en el mes de diciembre te puedes ver puedes querer hacer un cambio y no es viable. Quiero que os quedéis con eso. Porque no verás, dice, tú en octubre no ves un triunfo esperado. Tienes algún obstáculo o algo por el estilo. Como que luchas mucho por un triunfo y no termina de llegar. Como que hay alguien que impide eso. Pero yo te diría que no tomaras ninguna decisión porque ese triunfo podría llegar más adelante, ¿eh? Capricornio, que tenéis un negocio, recompensas, sobre todo a primeros de año, muchas recompensas. Un dinero que podría llegar en el mes de febrero en tu negocio que te puede dar, como que te puede dar la posibilidad de ampliaciones. Yo no te las recomiendo. Porque aquí dicen las cartas, habrá una persona cercana a ti que querrá gestionar contigo ese dinero, como ampliando, como montando otro negocio paralelo al que tienes. Yo, Capricornio, no te lo recomiendo. Aquí dicen las cartas, te pararás a pensar y tomarás una decisión a lo largo del mes de junio. De hecho, dicen las cartas, te quedarás como estás. Bien, y es lo más acertado, lo tengo que decir, ¿eh? Porque verás cosas de esta persona que tiene asuntos con el exterior que no te cuadran, Capricornio. Esto sale muy marcado. Bien, Capricornio, respecto a tu negocio, dice, tendrás una estabilidad, sobre todo a lo largo del mes de agosto.
Bien, hablan de una estabilidad en tu negocio, hablan de algo esperado que te permite seguir de forma estable, ¿no? Capricornio, en tu negocio también te voy a decir que a lo largo del mes de noviembre tienes que tener mucho cuidado. Este mes es importante que se le preste atención, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un mes de cosas ocultas, de amenazas, de pérdidas. Entonces aquí quiero que tengáis cuidado con esto. En el caso de que hubiera una pérdida o algo por el estilo relacionada con tu negocio, dice, en el mes de diciembre estarías avanzando y dándole solución a esa situación. Posibilidad de que entre alguien de tu familia en el negocio, de que forme parte de tu negocio alguien de tu familia, Capricornio, se podría dar a lo largo del mes de septiembre, ¿bien? Pero no dará el rendimiento que tú esperabas, también te lo tengo que decir, ¿eh? Capricornio, cuidado con esto y que luego, cuando se mete alguien de la familia, luego no sabemos cómo solucionar, ¿eh? Capricornio, y tu economía, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con hijos, con gente joven, podría llegar a lo largo del mes de enero y febrero. Los caminos estarán abiertos en tu economía, sobre todo los 3 primeros meses del año. Aunque no inviertas dinero o no hagas partícipe a nadie de tu dinero en el mes de abril. En el mes de mayo, firmas importantes relacionadas con tu economía, pero son firmas para solucionar algo, para dejar de tener un gasto o algo por el estilo. Cuidado con todas las gestiones que tengan que ver con el exterior, sobre todo a lo largo del mes de julio. En agosto es un mes de posibles ventas, de alquileres, de percibir dinero con las cosas que tenemos, ¿bien? Todos los que estéis esperando solucionar algún tema relacionado con herencias podría ser solucionado, podrías tener noticias a lo largo del mes de septiembre. Bien. Cambios en tu economía, Capricornio, importantes. Yo te voy a decir que los veo a primeros de año, pero a finales de año, como he dicho antes, el mes de noviembre es un mes que no me gusta y quiero que lo apliques a todos los aspectos de tu vida. Bien. El mes de diciembre es un mes de solucionar conflictos, juicios, todo lo que tenga que ver con la salud, todo lo que se tenga que percibir relacionado con la salud, Capricornio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con tu salud. Vamos, en el tema de la salud, ya sabéis que va a ser algo rapidito, porque como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a ver. Capricornio. Y tu salud. Capricornio, cuidado con las caídas, sobre todo a lo largo del mes de enero. El mes de febrero es un mes bueno para ti, en el cual te sientes fuerte. El aparato digestivo a lo largo del mes de marzo. Bien, muchos dolores de cabeza veo, sobre todo a lo largo del mes de mayo, aunque en todo lo que tengas a primeros de año, dicen las cartas, tendrás una recuperación en el mes de septiembre. Bien. Todos los que tengáis a lo largo del año algún problema relacionado con la piel, dice, tendrás que seguir con ciertas pruebas, sobre todo en el mes de diciembre. Dicen las cartas, es necesario seguir con pruebas. No veo cosas importantes, sí veo cosas importantes en la salud todo es importante, pero no cosas graves. Como siempre digo, Capricornio, ya sabéis que yo no soy médico. Bueno, mi queridísimo Capricornio, ¿qué más que deciros? Que espero que os haya gustado el vídeo, que espero vuestros comentarios conforme van sucediendo los acontecimientos, y como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante, que os mando un besito fuerte y que nos vamos viendo a lo largo del año en los próximos vídeos.